Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy somos poquitos. ¿Cómo están? O estamos empezando más temprano también. Sí, me parece que sí. Igual siempre que se anuncia a las 7, es una risa, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Vamos a orar para que lleguen pronto todos los que están en el camino. Vamos a orar y comenzamos. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en familia, Señor, en este lugar para estar contigo, que eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes tus brazos abiertos para recibirnos, tus oídos atentos para escucharnos, Señor, tu mirada atenta, vigilante, Señor, a cada cosa que nos pasa. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en esta semana que hemos escuchado y leído, Señor, en el grupo del teléfono. Señor, gracias porque te estás moviendo en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos verlo, aunque sea en el teléfono. Señor, es una forma de tenerlos cerca a todos los hermanos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este lugar de manera edilicia, Señor, como estás embelleciendo este lugar, Señor, nos estás dando la posibilidad de tener un lugar más lindo, más acogedor para nosotros, Señor, gracias. Y Señor, gracias porque estás pendiente de nosotros, porque nos amas todos los días, porque cada mañana se renueva tu misericordia sobre nosotros. Y Señor, hay veces que nos gastamos toda, Señor, en el día. Gracias, Señor, gracias, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte en esta tarde. Y Señor, queremos aprender más de ti. Queremos escuchar lo que dices a través de Jesús y Señor, enseñándonos sobre la vida de Jesús, Señor. Gracias, papá. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres el Hijo de Dios. Jesús, te damos gracias y glorificamos tu nombre. Y comenzamos esta reunión adorándote, Señor, porque eres digno. Te damos toda la gloria, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el versículo que quería leer salió de la misma boca de Jesús, de Juan 17, ¿no? Dice que la vida eterna es esta, que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Y después, en otro lado, Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces yo veía como que, dice después, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Es bravo eso. Pero yo veía a Jesús como el Hijo de Dios hoy y todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Así que bueno, ahí meditando en eso preparamos estas canciones. A ver, vamos a cantar un poquito. Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a amar? Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy
moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a adorar, Jesús? Única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dijo todo por ti, lo dijo todo por ti, amado Jesús, amigo y rey. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, amado Jesús, amigo y rey. Quiero acercarme a ti y declararte mi amor, Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti, lo dejo todo por ti. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos su presencia, Jesús. Quiero conocerte, quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos su presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al
la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, queremos darte la gloria. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Señor, queremos hoy alzar nuestras manos a ti en dependencia, Señor, como los niños pequeños. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios,
Sí, Señor. Recibe toda gloria, Padre. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por haberte entregado por nosotros, Señor. Gracias porque pudimos verte como el Hijo de Dios que eres, Señor. Te revelaste en nuestras vidas de esa manera. Gracias porque muchos no pudieron verte así, Señor, ni en la antigüedad ni lo pueden hoy. Pero gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo vos abriste nuestros ojos y podemos verte como el Hijo de Dios y darte honra como lo que eres, el Hijo de Dios. Quédate con nosotros en esta noche y guíanos a través de tu palabra. En tu nombre, amén, Señor. Tomen asiento. Bueno, vamos a seguir, nos falta mucho. El próximo miércoles, si Dios quiere, terminamos con los personajes de la cruz y después tenemos la última clase que vamos a hablar sobre Cristo. Y bueno, ahí vamos terminando. Parece ser que las mismas multitudes que lo habían proclamado Hosana en el Domingo de Ramos, fueron las mismas que después, 5 días después, clamaban, crucifícale, crucifícale. Y eso lo confirma el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando él estaba dando ese mensaje a la multitud ahí, le decía, ustedes entregaron al autor de la vida, y negaron delante de Pilato al Señor Jesús. Entonces ellos parece ser que era la misma gente. Y hoy vamos a hablar un poco de qué responsabilidad tenían tanto el pueblo judío como los principales sacerdotes, como los sacerdotes, ¿no? Si bien el pueblo judío tenía su responsabilidad, pero más los líderes, porque ellos lo habían incitado a que digan crucifícale, crucifícale, ¿no? Y bueno, venimos viendo, primero vinimos viendo los soldados, que tenían cierta responsabilidad, pero bueno, ellos los mandaban a hacer esa tarea. Bueno, se habían sobrepasado con esa tarea y esa fue la responsabilidad que les cabía a ellos. Después vimos a Pilato, que también tenía su responsabilidad, o sea, iba creciendo en responsabilidad con respecto a la muerte de Jesús, ¿no? ¿Quién tuvo más responsabilidad de su muerte? Bueno, después hablamos de Pilato. Y hoy vamos a ver qué responsabilidad tenían estos sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, que habían entregado a Jesús. Claro, los había desconcertado un poco Jesús a estos principales judíos, ¿no? Porque para empezar, Jesús no tenía las credenciales académicas que ellos querían, ¿no? Porque ellos generalmente ya desde niños se preparaban a los pies de un maestro, como Pablo, ¿no? Que se preparó a los pies de Gamaliel, y ese maestro les enseñaba, los instruía, y después era como que tenían un conocimiento de acuerdo a lo que ellos pensaban, y entonces sí podían ejercer la autoridad de enseñar, pero Jesús no había venido así. Entonces, a pesar de que la gente lo llamaba maestro, que lo llamaba rabí, no había entrado por la puerta correcta, ni por la escalera acostumbrada. No tenía la autorización, según ellos, para estar enseñando. Muchas veces le preguntaban, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Porque aparentemente la autoridad se la tenían que dar ellos a los que enseñaban, ¿no? Y aparte, había esas controversias por estas cosas de la ley, ¿no? Porque Jesús era una persona que compartía con
con los necesitados, con los que estaban leprosos, con los pobres, con los que estaban tirados por el camino. Y ellos no se querían juntar con esa gente. En cambio Jesús sí, participaba de fiestas en lugar de ayunar. Ellos ayunaban. Y bueno, Jesús participaba de fiestas, pero no porque era un libertino, sino porque de esa manera se juntaba con la gente que necesitaba realmente conocerle y en esas fiestas les hablaba del reino de los cielos, ¿no? También ellos decían que profanaba el día de reposo, o sea, que no cumplía con el día de reposo. Y eso lo decían ellos, porque en realidad, si nosotros vemos en la ley de Moisés, sí, el día de reposo habla de parar las actividades, pero no habla de no hacer cosas buenas. Y Jesús lo que hacía era sanaba, hablaba con la gente en el día de reposo. O sea, que estaba trabajando para Dios en el día de reposo. Y bueno, Jesús no solo se desentendía de la tradición de estos ancianos, sino que los criticaba, porque les reclamaba que ponían por encima la tradición que las escrituras. O sea, para ellos era más importante lo que le habían enseñado, así como en forma oral, que en realidad la ley que Dios le había dado a Moisés, que no era solo los 10 mandamientos, sino que había muchas leyes. Nosotros podemos leer ahí en Éxodo, en Números, había leyes ceremoniales, o sea, cómo acercarse a Dios, había leyes civiles, cómo vivir en comunidad, había leyes que declaraban a las personas puras o impuras para poder entrar al templo, bueno, muchas leyes. Entonces, ellos le habían agregado cosas, por ejemplo, para el día de reposo decían que no se podía caminar tantos pasos, no se podía prender el fuego, no se podía... Todo eso para que se cumpliera el día de reposo. Pero todas esas cosas no están en la ley de Moisés que Dios le había dado, sino ellos le habían agregado como tradición y eso lo tomaban tan en serio que dejaban de lado lo que era verdaderamente lo que Dios había dicho, ¿no? Y Jesús les decía que tanto las purificaciones ceremoniales como lavar las copas, eso hablaba, ¿no? Lavar el vaso, lavar las copas, hablaba, la ley hablaba de eso, pero ellos lo hacían, por ejemplo, 70 veces. Entonces, como que exageraban esa parte, ¿no? Y se enfocaban más en las leyes que en el amor. Entonces, Jesús los criticaba por eso. Y miren, vamos a leer en Mateo 23. Mateo 23, del 1 al 36, vamos a leer. Y a mí siempre me llamó la atención qué fuerte que les hablaba Jesús a los escribas y a los fariseos. Porque Jesús no era así. Cuando alguien se le acercaba, lo trataba con amor. A la adúltera, a Nicodemo, hasta Zaqueo, que era un publicano, ¿no? Pero a los escribas y a los fariseos los trataba duramente. Vamos a leerlo. Mateo 23, del 1 al 36. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Paremos ahí. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es lo que le decía antes. La ley que Dios le había dado, ellos la estudiaban y se la enseñaban a otros. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran gente instruida, abogados, que conocían la ley y que no solo la conocían, sino que eran eruditos en la ley y que la enseñaban y también la transcribían. Por eso eran escribas, porque escribían la ley. La escribían,
la enseñaban, pero no eran cualquier gente, eran gente muy instruida en la ley y también tenían un conocimiento académico. Y también los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos era una secta dentro del judaísmo, había una secta, o sea, un sector, para que ustedes me entiendan, que hacía, respetaban más la tradición que las escrituras. Tenían más una observancia externa de la ley. Entonces, estos dice, vamos de nuevo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque era la ley de Dios. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Y esto qué significa? En la antigüedad, cualquiera de ellos que era así reconocido, ¿no? Como si hubiera sido hoy un pastor o una persona que estaba a cargo de una iglesia, podía tomar a cualquier persona y hacerle llevar una carga, algo que, si por ejemplo traía en su mano un bolso, una cosa que había comprado, podía decirle, vení vos, llévamelo. Tenía la obligación, el que se le decía, de llevarle. Pero dice acá que eran las cargas tan pesadas y difíciles de llevar, que ellos no los querían tocar ni siquiera con un dedo. O sea, hacían lo que no debían, ¿no? Decían que me sirvan, que me sirvan. Bueno, ¿qué más? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué es esto de las filactelias? Las filactelias son unas cajitas donde escribían en chiquito parte de la ley de Dios y se las ataban en la frente o en las manos. No sé si usted habrá visto alguna vez algún documental en el brazo, cuando están los judíos, por ejemplo, frente al muro de los lamentos, que se ve que ellos se hacen ese movimiento y están con esas cositas acá negras atadas o en la mano. Bueno, esas son las filactelias. ¿Qué quería decir? Que hacían todas las cosas para que la gente dijera qué espiritual que es. Qué bárbaro, mirá. Y estas cajitas que se ponían, las hacían cada vez más grandes, como para aparentar que eran más santos. Y también los flecos de sus mantos. Vieron que los judíos tienen esos mantos que usan, que son con flecos. Nosotros allá en Miramar hay muchos judíos y vienen a vacacionar allá a la costa, donde nosotros tenemos, Alicia y yo tenemos la casita. Y tienen una sinagoga no muy lejos de casa. Y los sábados los vemos pasar, todos con esos flecos así, ¿no? No es que esté mal, pero si es solamente eso, su religión, su forma de acercarse a Dios, eso era lo que Jesús les criticaba, ¿no? No tanto que no lo hicieran, porque Dios había dicho que hagan eso, pero no de esa manera. ¿Qué más? Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Querían sentarse en el primer lugar, querían ser reconocidos como maestros. Dice, pero vosotros, dice Jesús, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y bueno, esto es un palito también para los católicos, que a
A los sacerdotes le dicen padre. Entonces acá dice que no tenemos que llamar padre. No está hablando del padre progenitor. Sí, a mi papá que me tuvo, sí, le tengo que decir papá. Pero al que me enseña de las cosas de Dios, el único padre es el que está en los cielos. Dice, ni seáis llamados maestros. Esto no está hablando de que, bueno, vos sos mi maestra de la escuelita. No, sí, quiero aclarar las cosas. Esto está diciendo, ellos decían que los maestros ellos eran los únicos que podían enseñar, como que tenían, eran los únicos y no había nadie más que ellos, ¿no? Entonces no tenemos que ser así, no ser llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Ven? Ellos no querían ser siervos, querían ser maestros. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora viene, mire, todo lo que les dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esta palabra, hipócrita, viene, en el griego significa careta. Los hipócritas eran los que estaban en el teatro y hacían obras de teatro con la careta puesta. Entonces, ¿qué les quería decir? Que eran unos caretas. Que se ponían una careta, pero no eran lo que la careta decía detrás de eso, ¿no? Se ponían la máscara de ser santos, de ser buenos, pero por dentro, miren lo que les va a decir. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ellos no querían entrar, pero tampoco querían que nadie siga a Jesús. Le ponían palos en la rueda como para que la gente no vayan, los vamos a echar de la sinagoga, le decían, si ustedes siguen a Jesús. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, otra vez, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. O sea, había una ley que tenían que visitar las viudas, que tenían que ver cómo estaban, pero en lugar de ellos darles, acercarse a las viudas, era al revés. Dice que le sacaban, devoraban, le sacaban las cosas que la viuda tenía, lo poco que tenían. Y como pretexto hacían oraciones largas para la persona. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Sabe lo que es un prosélito? Un convertido. Ellos buscaban la gente para convertirlos al judaísmo. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué fuerte, ¿no? Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Estaban muy equivocados, le gustaba la platita, todo económico era acá. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario,
hacer, o sea, diezmar, es necesario hacerlo, acá aclara, sin dejar de hacer aquello que era la justicia, la misericordia y la fe. Ellos se enfocaban solamente en diezmar esa parte de la menta, del eneldo, del comino, pero no hacían lo demás, que era la misericordia, la justicia y la fe. Y dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, lo que dijimos antes, ¿vieron? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres. Miren que dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué fuerte las palabras que Jesús les hablaba a estos escribas y fariseos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a ellos les hablaba así tan duramente? ¿No? Y ¿saben lo que pasa? Que ellos sabían quién era Jesús. No es que eran ignorantes de que ellos sabían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era un maestro venido del cielo, por lo menos, si no lo reconocían como Hijo de Dios. Era alguien, un profeta, alguien venido de Dios. Y sin embargo, estaban en contra de Él. Sin embargo, hacían todo lo posible para que no progresara su ministerio. Entonces, me vino a la memoria esa parábola de los labradores malvados. ¿Vieron? Que la parábola dice que un hombre tenía una viña y que, bueno, la cercó de vallado, la puso en un lagar y la arrendó a unos labradores y se fue. Y mandó a uno de sus siervos a buscar la renta y lo mataron. Después pasó el tiempo y mandó a otro y a ese también lo apedrearon, lo mataron. Y después a lo último manda al hijo y dice, bueno, van a tener compasión de mi hijo. ¿Y qué dijeron? Dijeron, este es el hijo, venid, matémonos y quedémonos con la viña. Y eso es lo que ellos pensaban. Y por eso es que Jesús les hablaba así, tan fuerte. ¿Se entiende? Es como que Jesús sabía que ellos querían quedarse con la viña, querían quedarse con Israel, querían quedarse con el pueblo, querían quedarse siendo la autoridad, cuando realmente estaba ahí la autoridad máxima y no lo quisieron reconocer. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo es
nuestra relación o nuestra religión delante de Dios. Porque a veces decimos, wow, ellos todo externo, todo lo externo. Pero muchas veces somos hipócritas nosotros, como fueron ellos. En el sentido de que queremos aparentar. Y queremos que el otro piense que yo estoy bien con Dios. Que el otro piense que yo levanto las manos, que el otro piense que hoy estoy en la presencia del Señor, que soy santo. Aunque a veces no lo digamos, lo hacemos. Lo hacemos, nos ponemos una careta delante del otro, para que el otro no se entere de lo que nosotros vivimos en casa, de cómo somos en casa, de cómo somos en el trabajo, cómo somos. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, lamentablemente, nuestras actitudes son como la de ellos. Parece que queremos seguir a Dios, pero la verdad que hacemos las cosas a medias, o no queremos que alguien se entere de lo que realmente somos. Acá todo hermanito, hermano, Dios lo bendiga, y después en casa hablamos malas palabras, ¿no? Gritamos, hacemos cosas que a Dios no le gustan. Eso es ser hipócrita. El cristiano, el verdadero cristiano que tiene la cruz como centro, tiene que ser lo mismo en la iglesia que en la casa. La misma persona. No tiene que aparentar nada, tiene que vivir como Jesús quiere que vivamos. Qué terrible que sería si Jesús se presentara y empezara a decirnos cosas como les dijo a los escribas. Ellos conocían la palabra de Dios, conocían la ley. No era que ellos no conocían quién era Dios. Y nosotros también a veces conocemos quién es Dios. Pero aparentamos. Sí, yo ayuno tantas veces, ¿no? Hago esto, hago lo otro. A ver, no estoy diciendo con esto que no lo hagas, ni que no ayunes, ni que no lo comentes con tu compañero, de que estuviste orando en tu habitación y Dios te habló. Eso es lindo. Pero si yo lo hago y lo digo para que el otro piense algo de mí que no soy, eso es lo que está mal, ¿no? Y eso de que decía acá que se colaban el mosquito y tragaban el camello. Nosotros nos pasa igual, hermanos. Le damos importancia a cosas que realmente no tienen. No sé, vemos venir a alguien vestido de una manera y decimos, ay, ¿cómo viene así a la iglesia? Y por dentro tenemos bronca, estamos enojados, estamos mal. ¿Qué es más importante? ¿No? A veces le damos importancia a la vestimenta, le damos importancia a las formas. No, en esta iglesia no está la presencia de Dios porque nadie levanta la mano, nadie pasa eso. Y eso no es lo externo lo que sirve. Lo que sirve es lo interno. Lo que Dios puede ver de Él en nosotros. Y que las demás también lo ven, por más que lo corramos a aparentar. Entonces, a mí esto me interpeló bastante, porque a veces pensamos que, bueno, ellos porque eran así, pero nosotros también tenemos nuestras formas. Y a veces si no se cumplen nuestras formas, parece que no es de Dios. Si el pastor no viene con traje, parece que no es un ungido del Señor. Te pongo un ejemplo para que veamos. ¿No? Entonces, eso no es. Lo importante es lo de adentro. No importa lo de afuera, no importa.
Por supuesto que tenemos que tener un respeto en la casa de Dios. No estoy con eso queriendo decir que tenemos que venir. Bueno, ustedes ya me entienden. A la casa de Dios hay que venir bien, lo que mejor que se puede, pero no tenemos que fijarnos tanto en lo de afuera. Tenemos que amar a las personas. El Señor los criticaba porque ellos no amaban. Era más bien una ley externa, ¿no? Después también ellos dice que tenían razones políticas, razones teológicas, razones éticas para arrestar a Jesús y llevarlo a juicio y silenciarlo. Miren, eso vamos a leerlo en Marcos 14. Marcos 14, 53. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Acá es cuando lo llevan a Jesús de Getsemaní, lo sacan de Getsemaní, lo apresan y lo llevan ahí, al sumo sacerdote, ¿no? Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. ¿Qué es el concilio? El concilio es lo que también se llama el Sanedrín, que era un grupo de 71 miembros de los principales de los judíos que siempre se juntaban cuando había alguna situación que resolver, se juntaban. Eran como los principales, claro, como una asamblea, los principales, como una asamblea, y ahí deliberaban y resolvían qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, dice que, porque dice, querían entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Por qué habla de los testimonios? Porque ellos, en la ley está que no pueden juzgar a nadie a menos que haya 3 testigos que hablen de su condena. Entonces ellos habían traído testigos para este juicio que le estaban haciendo, pero eran falsos porque no concordaban lo que decían. Vieron como en un juicio común que llaman a los testigos y a veces a través de eso que uno dice una cosa y otro dice otra se dan cuenta que están mintiendo. Y bueno, acá pasaba igual. Uno decía una cosa, otro decía otra, entonces no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esto lo dijo Jesús, pero no se refirió al templo de edilicio, sino a su cuerpo. Dijo, derriben este templo y en 3 días lo voy a levantar, que fue lo que hizo. Él murió y a los 3 días lo levantó. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí sí, Jesús contesta, porque él tenía que decir la verdad y aparte no podía callar esto. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser dignos de muerte. Vemos cómo fue llevado a este juicio, que en realidad ya lo habían condenado de entrada, ¿no? Pero en realidad no les preocupaba la estabilidad política, ni la pureza moral, ni la verdad doctrinal. Ellos lo habían entregado por envidia. Y miren, Mateo 27, 18, el mismo Pilato lo dice. Bueno, vamos a leer del 17 también, porque así sabemos que estamos hablando de Pilato. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y el 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿No? La envidia es tremenda, es otra cara de la vanidad. Uno tiene envidia cuando se siente que el otro tiene lo que uno tendría que tener. Y eso es orgullo. Porque si el otro lo tiene, yo lo tengo que tener. ¿No? Pero antes de esto, vamos a leer en San Juan 18, que es la segunda parte, porque en realidad este juicio se hizo en dos partes. Una, la primera que leímos, y después esta, San Juan 18, del 12 al 24. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles y los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y bueno, y seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. Bueno, esta parte la vamos a pasar porque es cuando Pedro niega a Jesús. Y después en el versículo 19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hecho en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que le haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que son los que cuidan el templo, estaba allí y le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Vieron? Acá le hicieron un juicio, y después, en ese juicio primero, estuvo toda la noche siendo interrogado, y después lo llevaron a Caifás, que fue lo que leímos antes. Pero vuelvo a decir, ellos por envidia lo habían entregado. Y ellos estaban orgullosos de sí mismos, de su religión, de ser judíos, de esa relación especial que tenía el pueblo judío con Dios, de su nación, de su moral, de su raza. Estaban orgullosos. Entonces no quería que nadie, ni siquiera el Hijo de Dios, les venga a romper eso que ellos creían que tenían, que como que les pertenecía, ¿no? Y también la pelea, como dije antes, era por la autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, no lo vamos a leer porque ustedes ya conocen el pasaje, ¿no? Y Jesús tenía autoridad. Lo sabían ellos y lo sabía el pueblo.
tenía autoridad para enseñar, tenía autoridad para echar fuera demonios, tenía autoridad para perdonar pecados, tenía autoridad para juzgar al mundo, tenía autoridad dada por Dios. Y su autoridad era espontánea, real, transparente, y ellos se sentían amenazados por esa autoridad, porque sabían que venía del cielo, y perdían cada vez más prestigio porque la gente se iba detrás de Jesús y no los seguía a ellos, y disminuía el dominio que tenía sobre el pueblo. Entonces, envidiaban a Jesús. Querían que ellos tengan esa autoridad, que el pueblo los siga a ellos. Y miren, dice en Proverbios, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Eso es Proverbios 14:30. Y con esto también luchamos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son envidiosos? Seguro que me van a decir no. Pero si yo le pregunto, ¿vos te podés alegrar cuando al otro le va bien? ¿Vos te podés alegrar cuando a tu amigo le va bien? ¿Te podés alegrar cuando a tu enemigo le va bien? ¿Te podés alegrar cuando ese que iba con vos a jugar a la pelota se compró un auto, ahora tiene un buen trabajo? O decís, y esto la verdad que yo también quiero tenerlo, la verdad que yo también quiero ser como él. ¿Te podés alegrar cuando el otro tiene una buena familia? ¿O le envidias la familia que tiene? Y en el ministerio, cuando estás en la iglesia y vos venís haciendo cosas, qué sé yo, y no me ponen. Y a mí no me ponen en la escuelita, y a mí no me ponen. Y a él lo pusieron. Vino hace poquito y lo pusieron. ¿Eso qué es? A veces decimos, uy, qué fuerte que les habló Jesús a los escribas y a los fariseos, pero a nosotros también nos tendría que hablar fuerte. Y yo creo que nos está hablando. A veces a Jesús lo tomamos como un perturbador, como el que se quiere meter en nuestra vida, como el que nos quiere cambiar, que no queremos que se entrometa en nuestra vida privada, que llegue hasta acá nomás, pero esa parte no. Queridos hermanos, seamos sinceros. No nos pongamos la careta como ellos. Vivamos un evangelio de sinceridad, como somos. No aparentemos ser nada que no somos, porque ¿delante de quién estamos aparentando? Dios conoce todas las cosas. Y si realmente la cruz es central en nuestra vida, si la cruz afectó nuestra vida, si queremos seguir siendo cambiados, la lucha por la envidia tiene que desaparecer. En 1 Corintios 13 dice, el amor no tiene envidia. Si realmente amamos, no tenemos que tener envidia. El Espíritu Santo puede derramar sobre nosotros el amor para que nuestra vida no esté la envidia. Y cuando quiera parecer que nos pongamos mal porque a alguien le dieron algo, a alguien tiene algo que nosotros no, llevemos eso a los pies de la cruz. Porque eso no es bueno que esté en nuestro corazón. Porque si no, vamos a terminar
carcomiendo los huesos o quizás matando a alguien. Quizás no lo matemos con un cuchillo o con un arma, pero lo podemos matar con la lengua. Y ese matar duele tanto como matarlo con un arma. Bueno, yo voy a invitar a Adri. Hasta acá llegamos hoy. Los escribas y los fariseos nos han hablado. Dios quiera que podamos entender y que salga de nosotros toda hipocresía y que salga de nosotros toda envidia y todo celo, porque va tomado de la mano. Cuando yo estoy celoso por algo que le hacen o le dan a algo, le dicen a alguien, es porque tengo envidia. Es porque me considero que tengo que estar en ese lugar. Y ustedes saben que todas las cosas están guiadas por Dios. Entonces, el lugar donde estás hoy es donde Dios te puso. Y si Dios te puso en un lugar, servile con alegría y con sinceridad. Porque eso es lo que Dios busca de nosotros. No busca farsa, no busca externo, busca un corazón sincero delante de Él y un corazón que le ame de corazón y que le sirva de corazón. Bueno, yo voy a invitar a Lea. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, Jesús. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará.
Yo no sé usted, pero ahí en el versículo 1 del capítulo 23 de Mateo, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. O sea que no le habló solamente a los fariseos. Y yo me senté a escuchar y me transporté, me traté de transportar a ese lugar. Y Jesús nos interpela, ¿no? Pone al descubierto la hipocresía, como decía Susi, y ponía al descubierto mi hipocresía, ¿no? A veces uno se quiere llenar de la palabra, pero no aplica a su vida lo que la palabra dice. Entonces, es como que no procuraba, o sea, me veía a mí no preocupándome para poder ser santo, sino para verme santo. Tremendo. El Señor en estos días me dio una palabra, ¿no? Estoy ahí anotando. Hoy hablaba con Mati y le digo, ya estoy anotando algo para cuando me toque de vuelta, porque hay que anticiparse con el pastor, porque de un día para el otro, si no, te puede sorprender. Y me dio esa palabra y hablaba de avivamiento. Y avivamiento, uno cuando dice la palabra piensa en multitud, campaña, carpas. Pero el Señor me decía, no, el avivamiento en tu vida. El avivamiento en tu palabra, en cada día centrarme en la cruz, que es lo que estamos viendo cada miércoles. Y cada vez, no sé si me pasa a mí, por ahí los que tienen más experiencia preparando mensajes, pero cada vez que preparo un mensaje, sea de que a veces del Antiguo Testamento, a veces del Nuevo Testamento, cierra todo en lo mismo. Siempre es volver a Jesús, volver al centro de la cruz, volver a la palabra, volver a la relación con Él, con el Padre. Tremendo esta palabra en esta tarde, noche. Así que vamos a terminar con una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por esto que vienes hablando a nuestras vidas, Señor. Cómo nos interpela, Señor. No queremos, Señor, procurar ser santos, sino vernos santos, sino ser santos, Señor. Queremos, Señor, ese avivamiento en nuestras vidas, Señor, esa centralidad de la cruz de Jesús. No es tan difícil, no es complejo el Evangelio, no hay que rebuscarla, es sencillo, Señor, tu palabra lo dice. Señor, gracias porque hoy pudimos estar sentados en esta charla, Señor, que le hablaste a los líderes religiosos, pero también a tus discípulos, y así lo tomamos para nosotros, Señor. No queremos desviarnos, Señor, no queremos, cuesta tanto el equilibrio, Señor, cuesta tanto, pero tú no bajas los brazos con nosotros, Señor. Día a día vienes y nos renuevas tu misericordia, nos levantas. Dale, Leandro, de nuevo, vamos de nuevo cada mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por ese amor, Señor, que lo demostraste ahí en la cruz, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, Señor. Gracias, como te digo siempre, por esa nueva identidad que nos diste, por habernos redimido, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Y aún así, esos pecados que tenemos por delante, Señor, también ya los conoces, los conocías y ya nos perdonaste, Señor. Que cada vez sea menos, Señor, que cada vez nuestros ojos estén más fijados en ti, que no se desvíe nuestra mirada de ti y de la cruz, Señor. Y esto lo pedimos, Señor, en tu nombre y lo queremos para el diario de nuestra vida, de cada día, Señor, hasta que nos toque o partir o verte volver, Señor. Porque falta esa parte todavía, Señor. Falta que vengas por nosotros, por tu iglesia, Señor, y anhelamos eso. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo que estamos teniendo, Señor, que nos vuelve
a ti, a la centralidad, por hablarnos tan profundamente, Señor. No queremos ser envidiosos, Señor. Queremos poder reflejar tu amor, Señor. Acá, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, Señor. Con nuestros vecinos. No queremos ponernos un traje, Señor, un día domingo de religiosidad y cuando nos vamos el domingo a la tarde ya sacarlo y Señor, perdónanos. Tanto tiempo caminé así, Señor, perdóname. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta tarde, Señor. Queremos ahora que nos acompañes, Señor, a la vuelta a casa, que acompañes a cada uno, Señor, que podamos irnos pensando en esto que tú nos hablaste tan profundamente, Señor. Señor, y también intercedo por todas las necesidades que sabemos que están, Señor, por las que por gracia podemos tener ese grupo donde se van subiendo, Señor, las distintas necesidades y uno ahí en el lugar donde está puede hacer una oración, Señor. Tú las conoces, Señor, así que pedimos por aquellos que están necesitando de ti, Señor. Gracias porque no dejas nada, Señor, en stand-by, Señor. Tú sigues derramando de tu amor cada momento. Te amamos, Cristo Jesús. Acompáñanos de vuelta en tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, si Dios quiere, nos vemos el domingo, o sea, si lo permite. Calculo que va a estar el curso de primeros pasos nuevamente. Elena estaba algo mejor, estuve hablando con ella también, así que creo que no me olvido nada. El sábado la escuelita, los que están afectados a la escuelita, creo que no va a llover, así que nos vemos el fin de con todo. Que Dios los bendiga.